con gozo, con alegría, en este día ya, día lunes, lunes 20 de mayo del 2024. Amén. Saludamos fraternalmente en el nombre de Jesús. Así como decía la alabanza, enséñanos, amén, enséñanos. Debemos aprender, ¿cierto? De acuerdo a la Escritura, lo que, lo que Dios quiere para nosotros. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, a Dios le bendiga, junto a su madre Janet, a Dios, amén, esta mañana, y a nuestro hermano Manuel Cárdenas, gracias por los saludos, amén. En este día, ya mañana acá tenemos un día festivo, amén. Muchos hoy día no van a trabajar, bueno, y mañana tampoco, pero nosotros seguimos adelante, amén, trabajando para la obra del Señor y también en lo material, amén. Así que les saludamos en esta mañana cordialmente a aquellos que están conectados y a aquellos que también en el transcurso de la mañana verán el programa, se conectarán. El día de ayer, bueno, fue día de culto en muchos lugares, cultos presenciales, se le llaman hoy día, y bueno, los que tuvieron el privilegio de poder congregarse, alabado sea el Señor por ello. Doy gracias al Señor por estos aparatos que nos dan la tecnología, ¿verdad? Que al no poder alcanzar, ¿cierto? Uno se conecta a través de ellos, ¿cierto? Y puede conectar cualquier lugar. Y el día de ayer me tocó, por gracia, escuchar un mensaje precioso, precioso. Llenó mi alma, mi corazón y lo hinchó de gozo. Amén. Saludamos a nuestro pastor Héctor Hernán López Peña. Gloria al Señor. Pastor, Dios le bendiga grandemente esta mañana. Bendiga a la congregación que preside y así a todos los ministros del Señor. Aquellos que por misericordia fueron llamados, ¿cierto?, al ministerio. Esperando siempre que Dios nos dé la sabiduría, la fuerza y el ánimo para cumplir esta labor ministerial que nos es encomendada y así ser hallados fieles, como dice la Escritura, ser hallados fieles. Nosotros pertenecemos también a la iglesia, somos parte de la iglesia, no somos anexos a la iglesia. No es el pastor y la iglesia, no, la iglesia es completa. El apóstol Pedro, la carta estamos siguiendo, dice claramente que apacentar la grey que está entre vosotros. Ciertamente Dios nos ha dado el privilegio de presidir, y más que un privilegio también es un mandamiento. Bien, concluimos, perdón hermanos amados, un poquito congestionado, pero aquí le vamos adelante. Amén. Capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, ya concluyendo esta carta del amado apóstol Pedro a la iglesia. Capítulo 3 de la segunda epístola dice: en el nombre del Señor Jesús, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto, amén, con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo esto primero, que los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo entero entonces pereció ahogado.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, vamos a analizar estos primeros 9 versículos de esta tercera columna, ¿cierto?, de esta carta, y hace una advertencia el apóstol Pedro, la cual ya había hecho, con respecto a estos personajes que aparecerán en los posteriores tiempos, o sea, aduciendo engaño con respecto al advenimiento, a la venida del Señor, juzgando malamente, ¿cierto?, con respecto a la promesa de su venida. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Soto López. Dios le bendiga. Un abrazo, hermano Jorquito. Y el apóstol Pedro, que ya había escrito la primera carta, les recuerda que en cada una de estas misivas, estas cartas, lo único que él quiere hacer es despertar, ¿cierto?, vuestro limpio entendimiento. Si día analizamos, hermanos amados, la mente del hombre, del ser humano, uno dice, hermano, miramos el mundo un poco, lo que está sucediendo, y uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no asumen que por el camino que van es incorrecto? Y en esto llegamos a la conclusión de que ese entendimiento de aquellas personas está cauterizado, porque no hay una reacción. Por ejemplo, vamos a ver, en este país las leyes, ¿cierto?, se están haciendo favoreciendo al mal y no al bien, entre lo que nosotros podemos juzgar entre malo y bueno. Y esto despierta, ¿cierto?, en aquellos que en cierto modo saben hacer lo malo, lo bueno, despierta como yo digo, una explosión social, una crítica o una protesta. Pero sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Podríamos decir que para ellos eso es normal. Pero lo impredecible, ¿cierto?, y lo raro es que ocurra en nosotros, los creyentes, que nuestras conciencias se hayan cauterizado y, hermanos, no podamos entender cuál es el buen camino, como dice la Escritura en Jeremías. Paraos, ¿cierto?, los caminos y preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y andar por él. Entonces, la inquietud, ¿cierto?, del apóstol es exhortar por medio de la palabra para despertar el entendimiento, hermano. Por eso decía, me gustó mucho la palabra el día de ayer, como Dios nos habló. Y entender que el centro de todo esto no somos nosotros, que el centro es Dios, que Dios hace todas las cosas, hermanos amados. Y que nuestra adoración, el seguir, tiene que ser a Él, no a nosotros. Por eso que el salmista dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, cuando entendemos esto, nuestro entendimiento está despierto, nuestro entendimiento está vivo. Pero hay muchos lugares, y como dijo ayer el Señor, que van a las iglesias y ni siquiera saben por qué van. Se han robotizado. Y debemos, hermano, entonces, atender. Por eso que aquí el apóstol dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por quienes, por los santos profetas,
y del mandamiento del Señor y Salvador dado a quienes, a vuestros apóstoles. Los apóstoles no están hoy día, no, pero las cartas que Dios inspiró, las enseñanzas que Dios les inspiró, esas están presentes. No está Pablo, no está Pedro, pero está Dios. Aquel que inspiró a Pablo, aquel que inspiró a Pedro, aquel que inspiró a Judas, a Santiago, a Juan. Él está presente. Y las cartas más presentes que nunca, más vivas que nunca, porque la Escritura dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que una espada de filo. Entonces debemos preocuparnos, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio, como al principio de la creación. Una burla. Ustedes dicen que Dios viene. Y hasta aquí no ha venido, dicen los burladores. Todas las cosas han sido iguales históricamente. Muchos se amparan en la historia. Dice, pero esto dice, e ignoran voluntariamente. O sea, sabiendo. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado de agua. Y esto científicamente está comprobado. De que hubo un cataclismo, un diluvio, ¿cierto? Donde las aguas subieron, donde el mundo quedó inundado, quedó bajo el agua. Está comprobado científicamente. Entonces eso es ignorar voluntariamente, sabiendo que es así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque con el Señor, con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que 1000 años sean un día, porque Dios no está sujeto al tiempo, porque Él es eterno. Dice, ¿cómo? Es una similitud, es una cantidad de años, no sabemos, pueden ser 500, pueden ser 2000 años. No lo sabemos, porque Él es eterno. Esto también lo dice, ¿cierto?, en uno de los salmos, Salmo 90. La gracia del pastor, el apóstol, perdón, el profeta Moisés, en el Salmo 90, tiene una expresión con respecto a la eternidad de Dios. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ve? La gente a veces pregunta y dice, ¿y quién creó a Dios? Ahí está, hermanos amados. Dios no lo creó nadie. Dios ya existía. Vamos a ver este aporte que nos hace nuestro pastor en el 14:21 de Proverbios, 14:12, perdón, de Proverbios, y dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines caminos de muerte. Ciertamente es así. Porque el hombre sin Dios está destinado a la perdición. Pero nosotros no estamos en esa condición. Nosotros tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces dice que no debemos ignorar esto, o sea, la cantidad de años, del tiempo. Por eso que a veces hay predicadores o escatólogos, ¿cierto?, que hacen escatología con los tiempos. Pero entendamos esto, o sea, podemos llegar a un acercamiento, pero no a decir tal día, tal hora, tal fecha. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos, el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, sino mi Padre. Amén. Entonces, el tiempo determinado lo determinó, y valga la redundancia, Dios, hermanos amados. Entonces, ¿a qué llama el apóstol Pedro aquí? A la paciencia de esta esperanza. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa, y da aquí una razón. El Señor no retarda su promesa, o sea, Dios va a cumplir la promesa, hermanos amados. Eso téngalo por seguro. Pasen 1000, 2000 años, téngalo por seguro. Aunque hay señales que podemos nosotros acercarnos. Pero vuelvo a decir, no a decir tal día, tal hora, no podemos.
Podemos tener un acercamiento. Ahora, recordemos que todos los tiempos han sido similares. ¿Cuál es la diferencia? Que la maldad del hombre ha ido creciendo. Tal como dice ahí el pastor. Son como. No dice que son 1000 años. ¿Amén? Y en eso debemos reparar bien. Porque si decimos son 1000 años, entonces la fecha caería, pero precisa. ¿Amén? Pero ¿por qué lo hace el Señor? Dice, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, ¿qué cosa? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios da un tiempo. Amén. Pero el día del Señor vendrá, escuche, como ladrón en la noche. El Señor no es ladrón. Punto 1. Vendrá como. Ahora, ¿cómo operan los ladrones? Los ladrones no avisan. Pero sí, escuche, sí debemos considerar esto. Bueno, ese era el tiempo antiguo. Hoy día roban los ladrones se meten a la casa a cualquier hora. Pero antiguamente los ladrones esperaban la noche, porque en la noche operaban mejor. ¿Ven? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto está Mateo 24, Lucas 12, 1 Tesalonicenses 5 y Apocalipsis 6, 15. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Mm? No nos asombremos de la grandeza y las maravillas que hayan en el mundo, hermanos, y todo eso va a ser quemado. Los edificios, todo ahí, yo trabajo ahí cerca de Costanera Center, es un edificio más grande de Sudamérica. Es maravilloso, y la gente sube a veces ahí a mirar. Hermano, todas esas cosas van a ser desechas. Por ejemplo, ¿dónde están las construcciones antiguas? Solamente queda lo que Dios dejó para muestra. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra? Esperando, dice. Ahora, con respecto, si nosotros sabemos esto, que todas las cosas van a ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Que el Señor nos ayude a vivir en santidad, a vivir como hombres píos, como mujeres pías. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados. Y los elementos, perdón, siendo quemados, se fundirán. ¿Ve? Hermano, no se aferra a esto. Esto es pasajero. Así como en el tiempo de Noé, solamente 8 personas fueron salvas, más los animales, ¿cierto? Y el mundo pereció en agua. Esto también va a ocurrir. Pero el tiempo lo va a determinar Dios, no nosotros. Nosotros debemos vivir cada época que Dios nos dé, cada día, cada momento en santidad, rogando, suplicando, humillándonos delante de Dios, que Él nos tenga por dignos de escapar, hermanos amados, de esa ira. Sí, por eso decía, el mundo no gira en torno a nosotros, el mundo gira en torno a Dios, no somos nosotros, es Dios, no nosotros. Cuidado con la filosofía del yo, de la persona. Porque muchas veces cuando nosotros vamos al culto pensamos que le hacemos un favor a Dios. O cuando hacemos lo bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, también pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios. No, hermanos amados, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Dios nos hizo el favor a nosotros de mirar nuestra condición pecaminosa y salvarnos, de llevarnos al arrepentimiento, porque fue Dios el que nos llevó al arrepentimiento. Fue Dios el que puso en nuestra mente que teníamos que arrepentirnos y tomar su nombre en las aguas. No fuimos nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios. Dios nos buscó. Y en esto, hermano, no porque si fuéramos bonitos, fuéramos mejores que los demás. Es porque el amor de Dios se manifestó en nuestros corazones. Gusano el hombre y gusano el hijo del hombre, dice la Escritura. Hermanos,
Cuando tenemos ese sentido de arrogancia en nosotros, es cuando menos buscamos a Dios. Pero cuando estamos quebrantados, buscamos a Dios. ¿Mm? Amén, exactamente. Cuando hacemos un sacrificio, hablamos de sacrificio, un ayuno, pensamos que queremos que Dios haga nuestra voluntad. No, hermanos. Dios jamás va a hacer nuestra voluntad porque Él es soberano. Amén. Él nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, no lo que nosotros queramos. ¿Mm? Pablo vivió con un aguijón en su carne, siendo uno de los más grandes apóstoles. Y rogó a Dios 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quería que Pablo estuviera en esa condición. Pablo predicaba igual, igual se movía. Por eso si tú estás en una condición adversa, sigue adelante. Lo importante es la salvación, porque esto va a concluir un día. Dice, pero nosotros esperamos, escuche, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué cosa? La justicia, porque usted no anhela la justicia, la verdadera justicia, no la del hombre, la de Dios. Por lo cual dice, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hay cosas que debemos entender de Dios, que están escritas, que están enseñadas. El carácter de Dios. Nosotros debemos conocer a Jesús y su carácter. Debemos conocer a Jesús y su, hermano, voluntad. Ese es nuestro problema, que nosotros sabemos solamente el nombre de Dios y glorificamos el nombre de Dios, pero no queremos conocer su voluntad, su propósito. Y la Escritura lo revela. Amén. Dice casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Pero para qué? Para su propia perdición, hermanos amados. Por eso debemos examinar las escrituras, pedirle a Dios entendimiento cada día, porque de Él provee de sabia sabiduría a los hombres. No es nuestro, nada es nuestro, todo es de Dios. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiéndola de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos crecer, claro, pues, hermano. ¿En qué? En el conocimiento y en la gracia. Ese es un crecimiento parejo. Ahora, ¿qué es lo que es crecer en esto? En este par de cosas. Cuando yo voy conociendo a Dios sin gracia, mi corazón se va embotando y me voy sintiendo superior al otro, porque estoy creciendo en el conocimiento. Amén. Y no es malo crecer en el conocimiento. Pero aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que debemos crecer en ambas cosas, en el conocimiento y en la gracia. Ahora, ¿por qué Dios quiere que lo conozca? Hoy día la teología está muy mal mirada. Ciertamente, claro, porque se ha desarrollado malamente. Se ha desarrollado en pos de los hombres. Y cada uno quiere saber más que el otro para humillarlo. Pero eso no es el sentido del conocimiento. Eso no es el sentido. No es lo que Dios quiere. No. Para que me conozcáis y entendáis que yo soy. Dios quiere que le conozcan. Sí, pero en pos de Él. No para yo enfrentarme, por ejemplo, a mi pastor y decirle yo soy mejor que usted. O yo sé más que usted. Lo que Él tiene es de Dios y lo que yo tengo es de Dios. Y esto es un complemento, esto se complementa en la iglesia. Entonces, eso es crecer sin la gracia. Uy, tiene harto conocimiento, harta teología. Y gloria a Dios. Pero no ha crecido en la gracia. Y la gracia, ¿qué es lo que es la gracia?
es un regalo, es un don merecido. O sea, lo que yo sé no es que me lo merezca, Dios me lo dio. Y no tengo por qué humillar al otro que sabe menos que yo. Yo debo compartir de de gracia, lo que de gracia he recibido. Amén. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nada es nuestro, todo es de Dios. Ese es el complemento de la iglesia. Cuando aprendemos para competir unos con otros y no para edificar, estamos creciendo solamente en conocimiento y no en gracia. Sí, muchas, dice mi pastor, hay muchas ramas teológicas sin saber lo correcto. Debemos compartirlo. Por ahí, Nicodemos, cuando estaban enjuiciando a Jesús sin él, todavía no estaba ahí, sin Jesús, estaban emitiendo juicio contra él. Nicodemos dijo, ¿juzga nuestro pueblo a alguien si no le oye? Nosotros debemos oír primero. Y oír con el oído y el entendimiento. Por eso la iglesia está dividida, porque muchos han crecido en el conocimiento, pero sin gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos amados. Hasta aquí concluimos con esta carta del apóstol Pedro. Le doy gracias a Dios por permitirme entrar a sus casas y Dios bendiga a cada uno de los que han estado, hermanos, en esta tarde, en esta mañana de día lunes, atendiendo a la Escritura. Importante es eso, atender la Escritura, seguir aprendiendo. Por eso decía que ayer me gocé mucho cuando el Señor habló entre medio de un joven y habló a mi vida. Lo siento así con respecto a lo que Él dijo. Y a veces se nos olvida que Jesús es el todo. Amén. Que Dios nos bendiga